Solamente les queremos compartir que el día de hoy estamos solicitándole a la Junta de Coordinación Política que la minuta que ya se recibió del Senado de la República en relación al aumento de los días de vacaciones, que nosotros hemos denominado la iniciativa Vacaciones Dignas Ya, pueda, aprovechando que la reforma electoral se pospuso una semana, que tenemos 2 sesiones esta semana, pueda tramitarse, se le pueda dar trámite legislativo esta misma semana y que le demos ese regalo de Navidad, ese regalo de fin de año a la clase trabajadora de este país, junto al aguinaldo, junto a las prestaciones. Creo que sería un hecho fundamental, además del salario mínimo, con el que por cierto estamos de acuerdo en la propuesta que se ha hecho de que se aumente en un 20%. Creemos que sí, sin duda el tema de la inflación es un gran tema. Está probado que el tema del efecto faro, como desde el principio Salomón Chertorivsky y Ricardo Becerra dejaron claro, no tenía la relación que ellos argumentaban, y aunque sea un factor, creemos que sigue habiendo espacio para el incremento del salario mínimo, pero que este derecho laboral, que son las vacaciones de los trabajadores, que México es el país que menos vacaciones tiene, ya no en el mundo, en América Latina, es un gesto que no le podemos negar a los trabajadores y que sería muy benéfico que ahora que tenemos 2 sesiones y espacio legislativo, legisláramos. Está el diputado Checo Barrera, actor de la iniciativa, y el diputado Salomón Chertorivsky en respaldo a esta propuesta que ya entregamos formalmente a la Junta. Decía el diputado Mier la semana pasada que estaban en análisis porque había unos problemas con la pequeña y mediana industria, empresa, por la cuestión de que como que era mucho. ¿Hay pretextos, hay el riesgo de que se pueda trabar esta situación? Como nosotros lo denunciamos, pues a lo mejor a Paco Cervantes no le dieron fruits y torta, pero sí le dieron su congelada de dictamen. Él fue a pedir con sus cabilderos que se retrasara esto, y la verdad lo hace por razones equivocadas. La verdad es que es por ignorancia, porque él piensa que defiende a los empresarios haciendo eso, pero nosotros hemos recurrido a la evidencia. Está probado que la productividad de los trabajadores aumenta, está probado que no le impactaría negativamente a las empresas mexicanas, sino positivamente. Le pedimos al Consejo Coordinador Empresarial que en lugar de negociar en lo oscurito esos acuerdos con el gobierno, pues que se abra el debate. De hecho, nosotros los invitamos a ellos al debate, a la Coparmex. La Coparmex respalda esta iniciativa, se aceptaron sus modificaciones, hizo un diálogo, pero pues sí que no ande negociando su frutzi, el Consejo Coordinador Empresarial, que se abra a los derechos de los trabajadores. ¿Cuál sería la idea de que regresara entonces con las modificaciones al Senado? No, sin modificaciones, ya se modificó allá, ya se escucharon a las cámaras, ya se hicieron ajustes, se atenuó, está muy matizada. Ni siquiera con lo que se aprobaría estaríamos ni siquiera en la media de Latinoamérica, ni siquiera. Seguiríamos estando por debajo de la mayoría de los países, pero ya de una manera mucho más sensata. ¿Qué opinan de que por el sector empresarial haya tanta, no sé, tanto obstáculo que está poniendo, tantas solicitudes a que se posponga, que se retrase, cuando pues se nos ha, como trabajadores, minimizado la cuestión de las vacaciones? Somos de los países que menos descansa, que más horas trabaja, no se respetan las jornadas laborales, y nos piden pues ahora sí que tener sensibilidad los empresarios para que no vayamos a tomar 12 días de vacaciones continuas. ¿Qué le parece esta postura del empresariado? Es no entender la evidencia, como ya decía el coordinador, porque si nos apegamos a lo que hoy sabemos, por un lado está la salud, y en efecto la Organización Mundial de la Salud ha marcado que el estrés laboral es un tema muy relevante, y México es de los países en el mundo que tienen el mayor estrés laboral. Pero la otra es una falsa disyuntiva completamente, porque se nos dice que esto va a elevar los costos, sobre todo para las medianas empresas, cuando al contrario, fíjense bien, si las condiciones laborales mejoran, entonces la gente está más contenta en su trabajo y decide no ir a buscar otros trabajos. Hay menos rotación, que es de los grandes problemas que tiene nuestro país. Cuando la rotación es menor, entonces las empresas, los empresarios deciden invertir más en capacitación, más en capital, la gente está más contenta y la productividad aumenta, a todos les va mejor. No hay en el mundo un solo estudio que muestre que el mejorar las condiciones laborales, la dignidad del trabajo,
no mejora el entorno económico en su conjunto y las capacidades de las empresas. Por eso decimos, es un falso debate el que dan algunos empresarios sin conocer a fondo la evidencia. Es el mismo debate que en 2014 daban para los incrementos al salario mínimo, las trabas que se ponían para el salario mínimo, decían va a haber inflación, va a haber desempleo, esto es un problema. Y pues lo que hay que entender es que lo que requerimos para que nos vaya mejor es que quien trabaja pueda vivir con dignidad. Si quien trabaja no sale de la pobreza, entonces estamos en un país que su modelo económico simplemente no está dando. ¿Cómo queda Nacho Mier? ¿Responsabilizan al Consejo Coordinador Empresarial de negociar con el presidente para congelar esta medida? Sí, miren, como yo les decía, y lo dice bien Salomón, no es una postura de los empresarios, es una postura de una élite burocrática empresarial corrupta, entregada al gobierno. Aquí está un empresario de verdad, como hay muchos en esta Cámara, pero Horacio Fernández, que además él siempre se comprometió no solamente con un aumento significativo al salario mínimo, sino prácticamente con llegar a niveles de dignidad en el ingreso. De hecho, él propuso una iniciativa en ese sentido. Él es respaldante de esta iniciativa. Yo les aseguro que las empresas de Horacio Fernández tienen muchas veces más empleados que las que pueda tener Francisco Cervantes, y por supuesto que si hacemos una acusación directa de su actitud obsequiosa de ir al Zócalo a hacer acto de presencia y de en vez de pedir fruits y tortas, les digo que pidió que nos retrasaran este dictamen en la Cámara, y me gustaría que Horacio también, a nombre de muchos empresarios conscientes de México, valientes, realmente trabajadores, también fijara una postura. Sí, los empresarios de México, los que realmente mantenemos al país, nosotros no comemos tamalitos, O sea, nosotros realmente trabajamos todos los días y nos levantamos por México trabajando día y noche, todas las semanas, junto con la gente que trabaja con nosotros. Por eso, hace un tiempo hicimos una iniciativa de pagar un salario digno. Hace 2 años convocamos a muchas empresas del país a que subiéramos el salario mucho antes de que lo propusiera este presidente, a 6,500 pesos, y hubo una gran respuesta de las empresas, ¿no? La verdad es que al final, cuando subimos los salarios, de lo que decía Salomón, el primer beneficiario es la empresa. La verdad es que estamos ante un México desigual, que necesitamos eliminar esa desigualdad lo antes posible y de la mejor manera. Hoy, con esta iniciativa, también está en ese camino. Es el mismo camino que hemos seguido con el salario. Y vamos a seguir insistiendo desde el Movimiento Ciudadano para que esto se logre. Porque es justo, necesitamos un México mucho más igual, mucho más justo. Como proponente, quisiera preguntarle qué opina pues de que se pueda retrasar esta discusión, porque la disposición de la Cámara de Senadores, y como viene pues en el dictamen, es que se aplicara a partir ya de 2023. Sin embargo, pues si se extiende este debate y no se saca en este periodo, pues ya sería prácticamente hasta 2024 cuando se podría implementar. A ver, en ese sentido también quería preguntar, ¿qué mensaje mandarían si no se aprobara, sobre todo porque hay gran expectativa de la clase laboral en nuestro país de que se apruebe esta situación? ¿Cuál sería el mensaje, sobre todo, pues a miras de las elecciones? En primer lugar, como mexicanos tenemos una deuda histórica de más de 50 años que no se ha modificado esto, y esta iniciativa fue presentada por la senadora Patricia Mercado en el Senado y su servidora aquí en la Cámara de Diputados y respaldada por la bancada desde febrero. Entonces, después de febrero se hizo un parlamento abierto en el Senado donde se invitaron a todos los organismos empresariales, incluyendo el Consejo Coordinador, a todos los sindicatos del país y a los trabajadores, donde se habló y se dieron las propuestas de cómo tenía que estar esta iniciativa. Es por eso que después de todo este proceso, por unanimidad, se aprobó en el Senado. El hecho de que aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión del Trabajo, ya estaba acordado también y apoyado por el mismo presidente de la comisión, pues sí nos sorprende mucho, porque lo que ha hablado el coordinador de la bancada de Morena es que es un tema para la industria de la maquila específicamente, pero no podemos, por un tema de una industria, retrasar a más de 20 millones de mexicanos que están esperando, y que tenemos como mexicanos una deuda histórica en esto, y que todos están esperando que a partir de enero ya esto sea una realidad. Por eso ahora, como lo dijo el coordinador, que se retrasó la reforma electoral, exigimos que se discute en la comisión, que se apruebe en la comisión, y que ahí mismo podamos aprobarlo para que se discute en el pleno y sea una realidad este mismo periodo, para que a partir de enero tengamos vacaciones dignas ya. Y hay que recordar con toda puntualidad, nada más para que todos lo tengamos muy claro, la solicitud
No es una locura, es pasar de 6 días de vacaciones que hoy tenemos al año en nuestro país a 12 días. ¿Qué hace una mamá o un papá cuando hay días en donde no hay escuela porque hay evaluación de maestros, cuando tienen que llevar a un hijo al médico, a una hija? Necesitamos que la dignidad se exprese en lo laboral y quiero insistirlo con toda puntualidad. Pasar de 6 días a 12 días es realmente un escándalo para una parte de la clase empresarial. Es no tener vergüenza, más bien. El CCE no nos representa, ¿eh? Yo como empresario les puedo decir que el CCE solamente es una oficialía de partes, es una oficina de relaciones públicas de un grupo de empresarios grandes de este país. El CCE no nos representa a los empresarios, mucho menos a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas del país. Coordinador, por otro lado, saber su opinión con respecto de que se pospuso la discusión del dictamen de la reforma electoral. ¿Cuál será su opinión? Sí, pues hay varios temas. Ustedes vieron que en la Comisión de Hacienda se intentó dar un albazo con el debate de cobranza delegada, las llamadas tiendas de raya modernas de Morena, que aprobaron aquí, que luego el presidente les dijo, no conozco a un diputado consciente que votara eso, cuando todos los de su partido lo votaron. Nosotros denunciamos ese tema de las tiendas de raya y hoy lo quisieron revivir en la Comisión de Hacienda para tratar de tener los votos del verde. Tienen un problema interno, adelantaron la sucesión, han agraviado a los seguidores de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, y además pues está saliendo algo de dignidad legislativa porque no los dejan moverle ni una coma. El secretario de Gobernación presume en sus redes que él redacta las iniciativas y los dictámenes, los sube a sus redes, y aquí no les dejan moverle ni una coma. Ya no digan que no se los dejan conocer esos dictámenes a los diputados de oposición, a los de su partido. Entonces, pues creo que les está tronando esa falta de pericia política, que son los resultados de tener un secretario de Gobernación que anda más en campaña que en sus labores. Entonces dijeron que se posponía unos días la comparecencia. Vamos a acabar el año y no ha habido comparecencia del secretario. Entonces creo que tienen un problema de operación política grave y que nosotros vamos a dar la batalla porque no haya reforma electoral. Se necesita, es cuestionable porque el sistema electoral mexicano funciona bien. Hay mejoras, sí, las podemos discutir después de la elección presidencial y de que tengamos resultados concretos y con certeza de esa elección. ¿Cómo ve esta cuestión del plan B que se le ha trabado a Morena también? Porque digo, pues pareciera que el fondo del asunto de la reforma electoral, que sabemos que no va a pasar, ellos lo saben, pero hay unas reformas secundarias que esas son las que pueden traer hasta modificaciones, hasta 7 leyes donde entiendo, donde incluso podría violentar la Constitución. Entonces, cuando vemos que se les está trabando ahí, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? Porque hoy el PT plantea un nuevo documento en el que está pidiendo que se reduzcan los márgenes para mantener el registro nacional y que además se puedan hacer guardaditos de las prerrogativas para que se puedan en un ejercicio fiscal ahorrar y pues usarlo en años de elecciones o guardarse ese dinero. Sí, como dice el refrán, ven burro y agarran viaje. Es todo lo contrario a lo que dice en el discurso del presidente. El presidente dice que van a eliminar los plurinominales, proponen aumentarlos a 300. Dice que el pueblo va a elegir a los consejeros, él dice que los proponga el ejecutivo, el legislativo que controla y el judicial que controla. Todo lo que dice en los hechos no se conforma y como lo dijiste tú, nosotros dimos que no es el plan B grande, es el plan V, es el plan de violar la Constitución, que ese siempre es su plan B, es el plan B de Morena. ¿Y cómo ve esta propuesta del PT que está haciendo como esta contrapropuesta que pareciera que es como una condición para votarles las secundarias? Contradice todo el discurso presidencial de austeridad, de eliminar privilegios a partidos, al contrario, los aumenta. Por otro lado, la oposición ustedes como oposición, ¿estarían dispuestos a que Monreal sea su candidato como ya lo dijo en España? No, eso lo está platicando él con el PRI, el PAN y el PRD. Eso ha comentado. Nosotros no tenemos esa conversación con él. Es un actor político que nos inspira confianza, con el que hemos tenido solidaridad. Los 4 que estamos aquí firmamos el documento en agravio del espionaje del que ha sido víctima. Nos parece que ha tenido una actitud un poco más digna el Senado de la República gracias a su operación política que la Cámara. Fíjense cómo vacaciones dignas allá sí pasó. Fíjense cómo allá no se dejan tratar como oficialía de partes. Pero de eso adelantar, pues nosotros tenemos perfiles muy buenos en Movimiento Ciudadano para la contienda presidencial
y no estamos en la mesa del Va por México, entonces no desconozco lo que ellos estén platicando, pero estamos nosotros en una construcción en este momento de causas, de ideas y de proyecto de país. Pero con esa idea de Monreal, de que decían que Monreal estaba condicionando que ustedes se sumaran para sumarse a ese proyecto, ¿ustedes no tienen ni por la cabeza esta idea de sumarse a Va por México? Si es Monreal, no estamos con esa lógica, porque hay muchas cosas que están mal en ese diseño. Entre otras cosas, que no han ciudadanizado sus procesos, que siguen siendo unos cuantos dirigentes y que además no son consistentes, firman moratorias constitucionales y aquí le votan a favor a Morena. Entonces, confirman que van solos nuevamente. Vamos viendo. No es el momento de tomar una decisión definitiva, pero hasta este momento no tenemos ninguna cosa que contradiga eso. Pero tendrían las puertas abiertas para Ricardo Monreal en MC. Tenemos las puertas abiertas a un diálogo con él y una amistad de muchos años. Ricardo fue el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y es un actor para nosotros confiable de la vida política, un parlamentario profesional, pero en este momento no hay ninguna plática electoral con él. ¿Y cuáles serían los nombres de sus candidatos a la presidencia de la República? Pues los manejan las encuestas. Hoy el Universal publica una en donde nos coloca en todos los escenarios en segundo lugar, por encima de la coalición Va por México. Pero la verdad es que a mí lo que me da gusto es que más que ser candidatos, están concentrados en hacer buenos gobiernos. Esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano, que nuestros perfiles de mayor proyección nacional están concentrados en su labor. La oposición que está considerando que sus perfiles son los únicos que tendrían a lo mejor el arrastre, el jale, la popularidad para competirle a Morena, porque digo, en varias ocasiones han sonado sus nombres de sus funcionarios, pues que pueden ser como candidatos presidenciales si fueran como coalición con Va por México, con PRD, con PRI, con PAN. Sí, nosotros tenemos un cierre de puertas definitivo a ejercicios más amplios de construcción. Lo que decimos es que tiene que ser la cosa al revés y construirla desde la sociedad, no desde la lógica de las dirigencias partidistas. Y también hemos dicho esto, que no hay que caer en el juego del presidente de ahorita adelantar la sucesión. Precisamente por eso se les cayó la reforma electoral, por anticipar la sucesión. Nosotros hay que construir primero el proyecto, las ideas, consolidar los gobiernos de los que hoy somos responsables y a mediados del siguiente año tener un proyecto presidencial alternativo y que no siga la lógica del presidente. Gracias. Ayer trascendió Jalisco que estarían buscando una revocatoria de mandato para el gobernador Alfaro. ¿Qué opinión le podría ofrecer? Pues el ejercicio de evaluación de Enrique Alfaro fue su elección intermedia y es el primer gobernador en muchos años que la gana, en muchísimos años del PRI, del PAN, que gana la elección intermedia. Ya pasaron los tiempos, son golpeteos políticos que es claro que van a tener justo ante perfiles que despuntan de cara a la sucesión presidencial, pero nosotros respaldamos ampliamente el trabajo del gobernador Alfaro. Gracias.